Bienvenidos, bienvenidos a Alemania con acento, el programa de entrevistas de la DW Deutsche Welle. En este espacio entrevistamos a latinoamericanos que tienen una historia para contar, que se destacan en lo que hacen y al mismo tiempo, sin quererlo, quizás también queriendo, se transforman en un puente entre estos dos continentes, el latinoamericano y el europeo. Hoy tengo a mi primer invitado guatemalteco, señoras y señores. Gabriel Caballeros es sociólogo, profesor de la Universidad Libre de Berlín y documentalista. Muy bienvenido. Hola. Primer guatemalteco, ¿eh? Qué orgullo, qué honor. Qué honor, ¿no? Las vivencias, la verdad que es una mezcla excelente, es una mezcla un poco así fuerte, ¿no? La vivencia como sociólogo la demostrás a través de documentales. ¿Es así? ¿Es una buena mezcla o no? Sí. También soy periodista y, bueno, con la sociología he encontrado un camino para hacer documentales también. Un poco de periodismo. Bien. Sí. ¿Qué es ser guatemalteco? Ser guatemalteco, así. Bueno, ser guatemalteco... Yo digo, porque mucha gente nos está viendo. Sí. Espero que desde Tijuana hasta Tierra del Fuego. Entonces, como para ubicarlos, ¿qué es la esencia guatemalteca? La esencia guatemalteca es bien compleja. Somos un pueblo bastante mezclado. Tenemos 23 lenguas en el país, ¿no? 22 de origen indígena, una de origen afrocaribeño y el castellano, ¿no? Que es el oficial. Lo cual nos da una riqueza identitaria bastante grande, ¿no? ¿Hablas algunos de estos idiomas aparte del Algunas español? palabras, algunas pocas palabras de Cachiquel, que es una de las lenguas, la tercera dentro de las lenguas indígenas en cuanto a cantidad de hablantes. Sí. No se aprende en las escuelas, lamentablemente, ¿no? Es una parte de la cultura guatemalteca que ha sido negada a la población en general, en cierta forma, ¿no? Porque el idioma oficial es el español, el castellano, y como segundo idioma, por nuestra cercanía con los Estados Unidos y por los intereses económicos, claro, tanto del mercado como de las personas, el inglés se ha bueno, pero eso es muy típico logrado. de Centroamérica. Bueno, definitivamente, ¿no? Sí, exacto. O sea, la migración centroamericana hacia los Estados Unidos es enorme. Solamente guatemaltecos hay aproximadamente 1 millón viviendo en Estados Unidos, viviendo y trabajando. Y son quienes mantienen hasta cierto punto la economía del país. Eso lo había leído yo una vez con gente en Estados Unidos, en Miami, y también en Washington, en El Salvador. Exacto. Que ese es un enriquecimiento, o sea, directamente mandan la plata para El Salvador y así sobrevive el país. Exactamente. ¿Pasa una cosa parecida con Guatemala? Exactamente lo mismo, sí. Y son migrantes también que trabajan durísimo en condiciones muy difíciles, pero que, bueno, además muchos hacen el viaje a través de México, vía tren, a pie, a través del desierto también, corriendo muchos riesgos, hasta llegar a la frontera. Si tienen suerte de que no los capturen en la frontera con Estados Unidos y los exporten de vuelta, los traigan de vuelta a Guatemala, a sus países de origen, pues bueno, pueden quedarse y trabajar, ¿no? Muchas veces pasa eso, que los regresan a su país y nuevamente emprenden el camino hacia... Pero nosotros vamos a contar otra historia, y es la tuya, y es la tuya en Europa. Claro. Y queremos empezar con mostrándoles a la gente un pequeño reportaje, porque que te queremos ver en acción. Te preguntamos qué es lo que nos querés mostrar de esta ciudad de Berlín, y las imágenes que elegiste y los temas que elegiste son fuertes. Se nota que sos documentalista y se nota que sos sociólogo, que te interesan los problemas de la sociedad. Gabriel Caballeros es mi invitado aquí en Alemania con acento, y lo fuimos a visitar un día con él, y esta es su historia. Esta calle en Berlín es el actual área de investigación del sociólogo y documentalista Gabriel Caballeros. Su proyecto, conocer la realidad de las prostitutas que vienen de países pobres hasta Berlín. Recorre las calles para observar y entrar en contacto con las mujeres y así conocer sus historias. Al docente de la Universidad de Berlín no le basta solo con leer teorías. Explorando la capital alemana en bicicleta, Gabriel encuentra en cada rincón nuevos temas para sus clases académicas y nuevas ideas para sus documentales. La emigración es un tema central para el guatemalteco que llegó a Berlín en 1998. Al principio no era fácil adaptarse a la nueva vida. Ahora ama Berlín, que a pesar de ser grande, siempre ofrece lugares tranquilos donde refugiarse.
En medio de la jungla de cemento suelen encontrarse reliquias del pasado, como este búnker de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo recordar un pasado violento? En su documental Cantar contra el olvido, Gabriel cuenta las historias de dos exiliados. Tuve que salir del país. Un chileno que emigró después del golpe de Estado y un joven guatemalteco que dejó su país después de la guerra civil. Con sus trabajos, Gabriel quiere darles una voz a los marginados de la sociedad. Los emigrantes, los explotados, la gente que vive en la calle. Paseando por la ciudad, disfruta del ambiente de los pequeños negocios y de los mercados de verduras berlineses. Además, siempre hay posibilidades de conversar con las personas que viven y trabajan ahí. Y tal vez surge así la idea para su próximo proyecto. Berlín ha llegado a ser su ciudad. Por el momento no piensa en emigrar a otro lugar. ¿Es difícil decir que esta ciudad ha llegado a ser la tuya, Gabriel? No, no realmente. Berlín es muy acogedor. Berlín te puede recibir muy cálidamente y en el sentido de las personas que viven acá, la mezcla cultural que existe te hace sentir cómodo casi desde el primer momento. Una de mis primeras impresiones al llegar acá era, por ejemplo, llegar a un pueblo, a un país lleno de tribus urbanas muy distintas. Los punks con los pelos así, no sé, bueno, obviamente los... ¿Eso es lo que más te atrae como sociólogo de la ciudad, estas tribus urbanas? Sí, una de tantas cosas, por ejemplo, ¿no? Pero entre la gente joven, al momento en que yo llegaba, me sorprendía mucho porque en Guatemala era todo como muy uniforme en cuanto a la forma de vestir de la gente, la forma de hablar. Las subculturas no estaban tan presentes dentro de la sociedad en aquel momento. Hoy en día ha cambiado un poco, pero aquí en Berlín es todo como, está a flor de piel, toda esa diversidad, todos esos colores, esos... Pero los colores en Guatemala, justamente con tu país. Estoy hablando a nivel urbano, a nivel urbano. Que es todo negro. No. Bueno, no. Guatemala es como muchas capitales, de donde yo vengo, la capital guatemalteca, es como muchas capitales latinoamericanas, una urbe muy, muy densa, ¿no? O sea, decimos, hay 3 millones de habitantes aproximadamente y yo siempre digo hay 4 millones de automóviles, ¿no? O sea, el tráfico es muy intenso, hay mucho smog, es bien fuerte, ¿no? Y aquí en Berlín hay un espacio así mucho más extenso, ¿no? Como sociólogo, si tendrías que hacer un documental sobre, por ejemplo, los alemanes o Alemania, ¿qué título le pondrías? Un título es difícil de decir, es que hay muchos aspectos de los alemanes que son interesantes. Por ejemplo, no sé, la puntualidad o la apertura, el respeto también al orden, ¿no? Siempre digo un poco como quadratisch, praktisch, gut. Eso lo tenés que traducir. Sí, que es cuadrado, práctico y bueno, ¿no? Es una forma de, sí, como de definir un poco. O sea, las cosas tal como son, con su orden, que también sean efectivas y que, bueno, que sean buenas, ¿no? Está bien. Y según tus experiencias, bueno, porque hablas de cuadrado, práctico, bueno, pero ¿y dónde está ese sentimiento? ¿Qué es el alma alemana como sociólogo? Yo sé que la pregunta es difícil. ¿Qué es el alma de este pueblo? Te lo puedo preguntar a vos porque vos sos sociólogo y viniste acá, Soy sociólogo, a investigar estas tribus urbanas, que me parece súper interesante, porque Sí. generalmente son los alemanes los que salen afuera a investigar y a escribir, pero vos es exactamente lo contrario, por eso me interesa. Es un proceso largo. Mira, tengo 14 años acá. Tampoco tengo una bola de cristal y los sociólogos tampoco la tenemos en realidad. Y es como evolutivo, ¿no? O sea, hay tantas facetas del alma alemana. Una que yo admiro mucho es la capacidad de ser amigos, de darte su amistad, por ejemplo, y de respetar al otro, ¿no? Eso es algo que me sorprende bastante, ¿no? ¿Y hay una explicación académica por qué son así, como sociólogo? Bueno, académica y una explicación humana e histórica, muy probablemente también, ¿no? O sea, han pasado procesos muy, muy fuertes. La Segunda Guerra Mundial, obviamente. También la división de Alemania y la reunificación ha sido un proceso para estimular ese respeto, ¿no? Y esa comprensión de que, bueno, hay realidades que
tal vez en algún momento son polarizadas, que son enemigas incluso, pero que si se firma un papel, un contrato, nuevamente se puede ser amigo, ¿no? Y es un esfuerzo, es un proceso que tiene del 89 para acá, ¿no? Después de la caída del muro, que lleva su tiempo, pero que hasta ahora ha sido exitoso, ¿no? Entre la Alemania del Este, la Alemania del Oeste. Sí, lleva su tiempo y que gente que estaba totalmente muy concentrada en sí mismo, porque tuvieron que como digerir una reunificación, estamos Exacto. hablando. Entonces, ¿qué lugar había para estos? ¿Qué lugar hay para los extranjeros? ¿Cómo te sentís como guatemalteco en toda esta sociedad, en una sociedad donde los alemanes en los últimos 10 años estaban solamente mirándose a sí mismos? ¿Es así? No sé, te lo pregunto. Bueno, no sé. O sea, Berlín es un caso muy, muy excepcional también, ¿no? Porque Berlín fue una isla durante mucho tiempo y la cantidad de extranjeros que hay acá en Berlín es tal vez en Alemania una de las más altas y eso hace un poco más llevadero el asunto, ¿no? También muchos de la gente que vive aquí en Berlín son gente que ha venido de otras partes de Alemania y que se han también tenido que adecuar a este caldo cultural que está ebulliendo acá, ¿no? Vimos al principio del reportaje, me pareció sumamente fuerte que un guatemalteco, ¿por qué no? Claro que sí, un latinoamericano interesado en la vida de las, por ejemplo, prostitutas, que no son, yo no sé, pero creo que la mayoría de toda esta comunidad, por decirlo así, vienen de Alemania, no de Alemania Oriental, del este de Europa. ¿Cuál es tu conexión, por ejemplo, con este tema? Mira, en Guatemala investigué un poco dentro Sí. de mi estudio de periodismo el tema de la prostitución. En Guatemala hay áreas de prostitución bastante de bajo nivel, por decirlo así, de gente muy pobre, de mujeres migrantes que vienen de El Salvador, de Honduras o de Nicaragua en su viaje a Estados Unidos y que hacen una parada en Guatemala porque Guatemala es una de las capitales más ricas de Centroamérica y venden ahí su cuerpo, ¿no? Para poder financiar el viaje. Muchas veces se quedan en el camino y llegando aquí a Alemania, justamente en esta calle que vimos en el documental, Sí, claro que sí. encontré un sitio muy parecido a lo que existe en Guatemala, ¿no? Con mujeres, pues, con muy poca ropa en las calles, ¿no? Y al ver este contraste aquí en Alemania, eso me sensibilizó, ¿no? Me llamó la atención. Y hablando ya con algunas de estas mujeres, también la historia es muy paralela, ¿no? Que son mujeres migrantes que están buscando una mejor vida y que caen en este comercio, en esta red, sí, exacto. Hay otro tema que te interesa que me gustaría tocarlo un poquitito más de fondo porque has hecho un documental sobre este tema que es los desocupados, los vagabundos, los desamparados, como decimos en Latinoamérica, o como dicen en España, los sin techo. Yo no sé si en Latinoamérica todo el mundo nos entiende con esta frase, los sin techo. Vamos a mostrar ahora un reportaje sobre la pobreza en esta ciudad, sobre la vida de los desamparados en Berlín. ¿Quién los ayuda? ¿Cómo sobrevive en el invierno con temperaturas que estamos teniendo ahora hasta 10 grados bajo cero? Este reportaje tiene naturalmente mucho que ver con el trabajo que hace mi invitado Gabriel Caballeros, guatemalteco, hoy en Alemania con acento. Ha hecho un documental sobre este tema, pero primero que nada mostrarles cómo es la situación en Alemania y más que nada cómo es la situación en Berlín. Adelante, señor director, por favor. A casi 10 grados bajo cero, el frío se filtra sin piedad en las ropas. Carlo Trovisch sale nuevamente esta noche para ocuparse de aquellas personas que duermen a la intemperie. Unos 1000 desamparados viven en Berlín. Los alojamientos provisionales están repletos. Frente al zoológico hay uno y tengo la sensación que puede ser grave. Quizá pasemos más tarde, pero hasta ahora no he logrado sacarlo de ahí. Trovisch reparte té de limón y ropa abrigada e intenta convencer a los desamparados como Raina para que acudan a un alojamiento provisional. No siempre es fácil. Allí lo único que hacen es molestar. Cigarrillos, cigarrillos. Es tan desagradable que prefiero pasar la noche paseándome en el metro. Trovisch sabe dónde duerme la gente, también dónde se esconden en el parque. 2 suéteres, 2 sacos de dormir, 2 pares de calcetines. Así es como Sven hace frente al frío. Con lo que tengo aquí podría aguantar hasta 25 grados bajo cero. Muchos subestiman los riesgos y no ven el amanecer.
Y viniendo de Guatemala, ¿cómo se explica la pobreza y el desamparo en Alemania, en un país donde el sistema social es casi ejemplar en el mundo? ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas esto a un latinoamericano? Eso es lo que yo trataba de entender en principio con el documental que hice, que es una serie de entrevistas con gente de la calle, y traté de comprender un poco sus destinos, cómo llegaron a este nivel, ¿no? En muchos casos son destinos personales. La sociedad, el Estado tiene una cierta responsabilidad por sus personas, ¿no? Pero las personas, los individuos también tienen una responsabilidad sobre sí mismos, y hay individuos capaces o menos capaces de sobrellevar las tragedias personales, ¿no? Está bien, pero estamos hablando quizás de un desamparo más emocional, porque no estamos tan... en Alemania es una sociedad donde la familia está relativamente lejos, donde no hay un network de amistades. Yo creo que comparado a Latinoamérica, ¿es así? ¿O depende, no? depende. Es un fenómeno también muy de una ciudad tan grande como Berlín, en el cual uno se vuelve más anónimo, ¿no? Pierdes esos contactos más fácilmente y pierdes esa red que te puede atrapar en una situación. ¿Pero cuáles son las historias? Dame, por ejemplo, una historia que te haya conmovido, que no vas a olvidar haciendo este documental con los desamparados, por ejemplo. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Tuve justamente uno que era un niño que fue desamparado, que fue huérfano, y desde el principio estuvo en orfanatos, creció ahí, luego hizo una capacitación como guardabosques, después cayó en el alcoholismo. No te quiero interrumpir, un segundo nada más. Vamos a mostrar imágenes sobre tu documental, mientras que vos estás hablando, para que la gente vea cuál es tu tema y qué es lo que estás haciendo. Mira, aquí empieza. Seguí, por favor, Gabriel, discúlpame. Pues sí, el alcoholismo, por ejemplo, las tragedias de amor son muchas veces causa de que la persona se abandona a sí misma, ¿no? Y el Estado tiene la intención también de acompañar, de ayudar, de dar alimento, dar asilo, ¿no? En refugios para gente que es sin techo, por ejemplo. Pero muchas veces las personas tampoco tienen el interés de recibir esa ayuda, ¿no? En parte por orgullo personal, en parte por desinterés de tener más contacto humano, porque el contacto humano también puede llegar a doler y te puede lastimar emocionalmente, ¿no? Y hay gente que se cierra a esa protección que te ofrecen las otras personas también, ¿no? Por un lado. Por el otro lado también el hecho de oler mal, de pedir dinero para poder comer algo, etcétera, te marcan, te ponen una estampa en la frente y la gente te ignora y te conviertes como en parte del ambiente y no en el ser humano que está al lado tuyo. ¿Cómo llegaste a este tema? Fue tal vez la primera impresión al ver, por ejemplo, al hombre que está llevando ahí esta carretilla. Es un anciano de casi 70 años que junta botellas. Por cada botella de cerveza que encuentra tirada en la calle son 8 céntimos, ¿no? Y eso me llamaba la atención porque es un fenómeno que ves en Guatemala también. Claro, y eso nosotros lo conocemos en Latinoamérica. Sí, totalmente. Yo lo veía aquí en Alemania y digo, bueno, una sociedad tan rica, tan complejamente y bien estructurada en cuanto a la ayuda social, ¿por qué sucede eso, no? Pero, pues, tal vez es también parte de un prejuicio también sobre una sociedad rica en que todo es perfecto. Alemania no es perfecta también. Claro que no. Hay muchos fallos y muchas cosas que son mejorables también, en cuanto también a potenciar la felicidad de las personas. Y eso no se hace tal vez tanto, ¿no? O sea, se basa más en el sistema económico y en la riqueza, en las estructuras, el orden. Mira, quiero dar la dirección de internet para nuestros televidentes en Latinoamérica, porque es un tema que nos interesa mucho y nos interesa también averiguar cómo está el tema de la pobreza en los países donde la gente nos está mirando. ¿Cómo es en Guatemala? ¿Cómo es en México, por ejemplo? ¿Cómo es en Argentina? ¿Estamos mejor? ¿Estamos mejor o estamos peor que antes? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Es un tema que trata el gobierno? ¿Es un tema que le interesa a la gente? ¿Es un tema que nosotros nos perjudica como sociedad? ¿Ayudamos al pobre o salimos corriendo porque tenemos miedo de que nos asalte, que también es un gran problema? Escríbanos, acá tenemos la dirección de mail, señor director, si me ayuda, porque no sé si me la acuerdo, @dw.de, escríbanos y cuéntenos cómo es la situación, cómo
cómo ustedes perciben la pobreza en los países donde ustedes están viviendo en Latinoamérica. Gabriel, sigamos hablando de tu vida, también como sociólogo, como documentalista, como profesor, como periodista, porque vos das clases también en la Universidad Libre de Berlín como sociólogo. ¿Das otros temas por ser latinoamericano, por tener otro punto de vista? ¿Ofreces otra cosa que quizás profesores alemanes no ofrezcan? Mira, yo creo que sí, o sea, intento hacerlo. En cierta forma creo que hasta con cierto éxito lo logro. Y la historia de América Latina ha sido contada desde Europa, desde el centro. O sea, el eurocentrismo nos ha llegado a definir en cuanto a lo académico también, en cuanto a lo político en muchos sentidos, ¿no? Los modelos políticos, económicos, democráticos incluso, que tenemos en América Latina tienen una base eurocéntrica. Y es una base que no siempre coincide con la realidad que nosotros vivimos en América Latina, incluso tal vez con las soluciones que son posibles en América Latina. No tienen que ser necesariamente bajo esa perspectiva eurocéntrica del orden de las cosas, ¿no? Somos un poco sujetos de eso. Entonces, en mis clases yo trato de darle un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? De crear un puente, de ver en contra, en cierta forma, o de vuelta, mejor dicho, y decir, bueno, nosotros también tenemos una forma de ver el mundo, de contar las cosas, de percibir, de sentir la realidad, y tratar de estimular de que los estudiantes, los participantes en los seminarios, pues capten algo de esa sensibilidad que traemos nosotros los latinos. ¿Me contás, ¿no?, tu forma de ver Guatemala? Yo tengo una foto que quiero mostrar que vos trajiste cuando dijimos trae fotos de Guatemala, y vos trajiste algo que bueno, me gustó. Es una niña mirando, ¿qué está mirando? Una niña mirando el mercado. Exacto, esa es una foto de 1995 en el mercado de San Juan Ostuncalco, en Quetzaltenango, al noroccidente de la ciudad de Guatemala. Y es un cuadro muy típico, ¿no? Es un cuadro muy típico ver niños que no van a la escuela, que son parte de la comunidad, que quizás ayudan a las madres a vender sus verduras, sus frutos, ¿no? Y de pronto, pues, esta niña estaba observando todo ese teatro. Los mercados en Guatemala son muy coloridos y están con animales, con gallinas, con cerdos, con chuchos, con perros, todo, ¿no? Yo te pregunté, ¿qué es Guatemala para vos? Y diste una parte positiva, que también vamos a hablar de ella, y dijiste también que Guatemala es un manicomio. Sí, así es. Sí, Guatemala es un país bastante complejo. O sea, nosotros tuvimos 36 años de guerra interna, de conflicto armado. Y este conflicto tuvo niveles muy, muy brutales de violencia y dejó a la sociedad totalmente lastimada. Se firmó la paz en 1996 apenas y aún no se han curado todas las heridas, ¿no? Los traumas que la brutalidad que se ejerció en contra del pueblo de Guatemala, contra la población indígena particularmente, que fue violenta en cuanto a nivel físico, contra la población urbana sucedió a nivel psicológico. Y aún no nos hemos curado. Mira, yo, ¿sabes lo que hice? Pues sabía que vos venías y dije, bueno, ¿qué sabemos de Guatemala? Y busqué los últimos 4 artículos que salieron en los últimos meses en Europa. El País, El Mundo, los diarios. Los títulos son terribles. La información es tremenda. Te doy un ejemplo. La ciudad más violenta, una de las ciudades más violentas del mundo, Guatemala City. 39% de la población muere al año asesinada, por detrás de Honduras y El Salvador. 95% de los crímenes quedan en impunidad. ¿Por qué no se sabe esto? Guatemala parece ser un país olvidado, realmente desde el punto de vista europeo y desde el punto de vista latinoamericano. Nosotros no tenemos idea de lo que está pasando en Guatemala. Exacto. Ese es uno de los reclamos que yo hago también a la misma sociedad guatemalteca, que trata de evadirse un poco de esto. Y justamente eso es parte del manicomio, el tratar de vivir en una burbuja donde incluso adentro del país no quieres aceptar que existe esta brutalidad y estos problemas, ¿no? Y eso causa justamente de que las estadísticas, de que la impunidad, por ejemplo, no cambie, ¿no? El otro título, Guatemala atrapada en el círculo de la pobreza y la desnutrición. El expresidente Álvaro Colom lo resumió con una frase rápida diciendo comida, y lo que ocurre es que la gente no tiene acceso a los alimentos. ¿Qué pasa? Pasa con los alimentos, pasa con la educación, pasa con los chances de ingresar al mercado.
Los intereses económicos están concentrados en muy pocas manos, como sucede en muchos países de América Latina. Es importante para estos intereses económicos que haya mano de obra barata que cultive la tierra, ¿no? Y es importante también para estos intereses económicos que el desarrollo humano no sea tan fuerte. Pero ¿es un país que es gobernable o estamos hablando de países, por ejemplo, como Honduras, con las guerrillas, con las maras? ¿Tienen eso ustedes como para ubicarnos? Tenemos maras y hay un gran problema con el narcotráfico también. ¿Me explicás a la gente lo que son las maras? Quizás mucha gente no sepa. No, las maras son pandillas juveniles que en realidad desde los años 80 en Estados Unidos empezaron a formarse en el sur de Estados Unidos para defenderse en contra de las maras o de los pandillas de afroamericanos, por ejemplo. Y luego fueron muchos de ellos deportados de vuelta a El Salvador, a Honduras, a Guatemala. Y desde ahí empezaron a hacer redes de contacto y de criminalidad, ¿no? Y son grupos de jóvenes a partir tal vez de los 12, 13 años que van escalando dentro de una estructura de poder dentro de estas maras que están divididas urbanamente en diferentes zonas y que luchan entre ellas, ¿no? Y que se financian a través de extorsiones a pilotos del transporte público, por ejemplo. Para poder entrar en determinadas zonas, pues los transportistas, los conductores tienen que pagar un impuesto. De otra forma, les disparan, ¿no? Son asesinados. Tengo una foto tuya que vos nos trajiste, que estás haciendo un documental. Esta es una foto donde vos todavía estás en Guatemala. Exacto, sí. ¿Qué es lo que estás rodando? ¿Qué es lo que estás filmando? Este era justamente un cortometraje de un colega mío que también hace cine. En esa época éramos estudiantes y me pidió que actuara como un sin techo, ¿no? Como alguien de la calle. Y estaba yo en ese papel también. Hicimos un retrato de la zona central de Guatemala en aquella época, ¿no? También ingresando y tenemos muchas imágenes también de gente de la calle, de prostitutas del área y todo, ¿no? Desde entonces, desde el año 95 más o menos, ya traíamos como este interés, no solamente yo, sino era un interés colectivo que mi generación actualmente está tratando de sensibilizar también al país en ese aspecto. 36 años de guerra civil. Fue la guerra civil más larga que tuvo Latinoamérica, ¿no? Bueno, sí, 36 años. En 1996 se firmó la paz. Exacto. Y este año murió uno de los grandes personajes que trajo la paz también a Guatemala, que fue el obispo Quesada, el obispo de la paz. ¿Qué nos podés contar? Porque yo creo que dentro de lo que se sabe de Guatemala hay pocos personajes que salieron un poco hacia al extranjero, que se sabe que han hecho algo. ¿Qué me puedes contar del obispo Quesada? Del obispo Quesada te contaría que tuvo suerte porque sobrevivió el proceso. Hay otro obispo, Juan Gerardi, que él recolectó los testimonios de mucha gente campesina de Guatemala acerca de la guerra y lo presentó en la Catedral Metropolitana en 1998, el año que yo vine para acá, y 2 días después fue asesinado por un comando militar. Hay militares que están en la cárcel todavía hoy en día por ese crimen. Fue asesinado de una forma muy brutal y fue como un signo que se le envió a la sociedad para decir que la guerra no ha terminado, ¿no? El informe se llama Guatemala Nunca Más y bueno, es una piedra angular de la historia de Guatemala que hasta ahora sigue siendo negada y que con ese asesinato fue... Y a través de toda la situación que está habiendo en Guatemala, que no es una situación fácil, vos estabas contando fuera de que, antes de empezar el programa, de que cada vez hay una comunidad más grande de guatemaltecos también en Alemania y en Berlín y que están viniendo a través de un asilo político. ¿Me querés contar qué es lo que está pasando y qué ayuda está teniendo que está haciendo Alemania frente a Guatemala? Mira, son casos diferentes, ¿no? O sea, la situación política en Guatemala, la situación de la violencia, obliga a mucha gente a migrar. Estados Unidos es la primera meta, pero las condiciones para aceptar migrantes en Estados Unidos se han complicado mucho en los últimos años, ¿no? Depende de la administración política que está, hay un poco más de apertura, un poco menos. Bueno, pero Alemania tiene una fama de restricción total, o sea, no es fácil. Sí, no es fácil, claro, pero ha habido un par de casos que han sentado un precedente y eso ha animado un poco a que la gente se tome el coraje de venirse para acá, porque no es fácil. Ahí primero llegas a un asilo donde estás solamente con... Aquí en Alemania. Aquí en Alemania, sí. Que los asilos de exiliados, de gente que pide asilo,
político eran antes bases militares de soldados estadounidenses y tienen hacinadas a la gente ahí, ¿no? Hay 3, 4 personas en una habitación de pocos metros cuadrados, tienen que hacer una larga cola para poder tener su comida, no pueden salir de esto, es como una cárcel. Es como una cárcel, no pueden trabajar. No pueden trabajar, exacto. Y es un proceso muy, muy duro, ¿no? Hay gente que se suicida dentro de estos asilos y no siempre tienen éxito, ¿no? Quiero mostrar una foto tuya porque esta es la primera foto cuando vos recién llegaste. Sí, sí. Que te ves mejor, más viejo, más joven, más experimentado. En cierta forma, es que sí, más viejo, más experimentado, obviamente, ¿no? Ahí estaba como todavía muy fresco, salido de la burbuja de Guatemala. Pero sí, es un bonito recuerdo, no sé. ¿Qué te puedo decir? Otro tema que también, porque claro, sos polifacético, yo no sé, otro tema que también que te interesa es porque dijiste, vine acá y lo que más me interesó como sociólogo es investigar todas estas tribus urbanas que hay aquí en la ciudad de Berlín y que hay en Alemania, todo este submundo. Alemania, más que nada Berlín, es conocido por todo lo que es el arte urbano, la ciudad está llena de grafitis que no le molestan a nadie porque no son considerados una cosa sucia como en muchos países nuestros de Latinoamérica. Sino como arte. Yo te quiero mostrar un reportaje que hemos sacado de nuestro archivo sobre uno de los artistas de grafiti urbano más famosos del mundo y después contarles a nuestra gente que vos también has hecho documentales sobre este tema. Señor director, nuevamente, grafitis, por favor. Grafitis, instalaciones, cuadros. Banksy lo prueba todo. Juega con géneros y símbolos y hasta se ha ganado un puesto en los museos con sus atrevidas interpretaciones. Su presunta ciudad natal, Bristol, le dedicó en 2009 una gran exposición, pero incluso en ella Banksy sigue siendo el eterno desconocido. Una condición fue que no debíamos revelar su identidad. Los únicos que lo conocieron fueron el equipo de gestores y el comisario de la exposición. Todo fue muy clandestino, distinto a nuestra forma habitual de trabajar. Con sus grafitis irónico-políticos, Banksy conquista la calle a principios de este siglo. Sus murales aparecen de la noche a la mañana y se hacen famosos. La escena artística internacional comienza a interesarse por este fantasma. Banksy cuelga cuadros clandestinamente en el Museo del Louvre, filma sus acciones y edita los clips respectivos en Internet. Un arte que puede verse de Londres a Nueva York y que polariza al público. Mi nieta de 3 años sabe hacer cosas así. Me parece basura. Es fantástico, genial, y es algo muy inteligente pintar en una pared cosas que valen una fortuna. En 2010, Banksy se convierte en director de cine. La película trata de alguien que intenta hacer una película sobre Banksy y se llama Exit Through the Gift Shop. Y fue incluso nominada para los Oscar. Por primera vez, el propio maestro habla personalmente en ella. Eso suponiendo que fuera él en realidad. Casi todo el arte está hecho para que perdure. Se funde en bronce o se pinta al óleo en un lienzo. En cambio, el arte urbano es de corta vida, por eso hay que documentarlo. Se necesita alguien con una cámara. Muchos intentaron desenmascararlo, pero en vano. Actualmente su arte está tan cotizado que se arranca de las paredes y se vende o se subasta por valor de cientos de miles de euros. Pero ni siquiera las casas de subastas conocen el rostro de Banksy. Su afición a esconderse se ha convertido en su sello de identidad. Un guerrillero del arte que aprovecha en su propio beneficio las estrategias del mercado artístico. ¿Qué te atrae ser guerrillero del arte? Exactamente, o sea, el graffiti tiene algo muy subversivo en sí mismo, ¿no? Y en realidad, como el vendedor de frutas decía, esto lo puede hacer mi hija de 3 años, ¿no? Y es cierto. Lo que pasa es que muchas veces no dejamos a los niños o a nuestro niño jugar lo suficiente, ¿no?
Y los grafiteros, la gente que interviene la ciudad, las paredes y que pinta su nombre o que hace un dibujo quizás mal hecho, ¿no? Está haciendo un statement y está jugando un poco, ¿no? Y esos espacios, pues no te los ofrece tal vez las academias de arte, claro que no, sino tienes que apropiarte de ellos, tienes que tomarlos y comunicar, ¿no? Pero ¿no te parece interesante que tiene una ciudad como Berlín o teniendo un país como Alemania, donde está todo tan restringido, tan regulado, tener un espacio tan grande que es la ciudad entera para hacer estos grafitis y que la gente se para en la calle para leer estos grafitis, que no solamente es quizás arte urbano, sino también political statements, o sea, mensajes políticos? Tiene hasta cierto punto algo, a mí me hace pensar un poco en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? En la Edad Media, cuando la gente que sabía escribir o ponía tal vez mensajes clavados en las iglesias o en las puertas, o se comunicaba de alguna otra forma, ¿no? Y son formas de comunicación, formas de interacción social que tienen mucho sentido, porque sustituyen un poco ese contacto humano, eso de tocarse o de conocer a tu vecino un poco, ¿no? Y vos hiciste un documental sobre grafitis que se llama Revelarse, y queremos mostrar imágenes. El hacer graffiti en Latinoamérica es parecido a hacer grafitis acá, el arte cambia, las ideas cambian, los statements cambian. Bueno, sí, la realidad latinoamericana en general nos obliga a gritar y a expresarnos de alguna forma, ¿no? No sé si podemos ver las imágenes de... Acá está, perdón, seguí. Sí, ya. eso no es tan fácil en América Latina poder expresarte. ¿No? Hemos sufrido durante tanto tiempo mucha represión en muchos de los países de donde venimos, que bueno, aquí en Alemania es una cuestión política también, ¿no? O sea, ahora se ha descubierto un poco más como un arte y no es tan perseguido. Hubo una época aquí en Berlín también de que alquilaban un helicóptero todas las noches para ir a buscar grafiteros, ¿no? Con luces infrarrojas por la ciudad. O sea, sí se puede llegar a criminalizar un poco, ¿no? Pero también aquí la necesidad de expresar situaciones políticas. Estas imágenes, por ejemplo, son de la Universidad Estatal, la Universidad de San Carlos en Guatemala, y tiene una tradición desde los años 60, 70, en las cuales a través de los muros se expresa la inconformidad de la gente, ¿no? Y también a pesar de todos los riesgos que se pueden correr, ¿no? Porque por hacer una pinta en la calle en Guatemala pueden llegar a dispararte también, ¿no? Leímos en uno de los artículos que el ejército es el que patrulla las calles porque es tan fuerte la violencia de que directamente es incontrolable. Exacto. ¿Te puedo hacer una pregunta? La gente que migra, ¿generalmente vuelve? Esa es la idea de la mayoría de la gente, sí. Tratar de hacer un poco de dinero, volver a Guatemala, construir una casa propia finalmente, tener un coche y participar, ascender un poco en la escala social, ¿no? La migración para mucha de la gente significa poder llegar a volver en algún momento y ofrecerle a la familia un mejor estatus social, ¿no? Lo cual nuevamente cae en esa competencia, porque el que vuelve tiene un mejor estatus social, pero el que no logró salir y el que salió pero lo regresaron a Guatemala, no ha mejorado su condición de vida, ¿no? Entonces las luchas sociales, esa fricción siempre crece un poco más también a través de ello, ¿no? 14 años hace que estás en Alemania, en Berlín. ¿Te preguntaste alguna vez si vos querés volver? En cierta forma, gracias también a todos los artificios técnicos digitales que existen, me siento hasta cierto punto allá, ¿no? Tengo un pequeño grupo en Facebook, por ejemplo, donde comparto con mis alumnos, con amigos en Guatemala, noticias alrededor del mundo, me trato de mantener informado y aunque no estoy allá presente... ¿Cómo se llama? Si alguien quiere... se llama Berlín, el mundo de Guatemala en el cine, pero es un club privado solamente para iniciados. No, es un grupo académico en principio, ¿no? Está bien. Pero sí, en cierta forma me siento allá también y ese es mi lazo. También Era mi próxima pregunta. Sí. ¿Qué es lo que te une hoy en día, por ejemplo, a Guatemala? Me une mi función aquí en Alemania, justamente. El poder entregar aquí y compartir aquí mi esencia guatemalteca, que es algo que no te lo puedes quitar nunca de encima, ¿no? Y poder extenderlo un poco aquí, esa visión y esa frescura tal vez, o tal vez también un poco esa oscuridad también que llevamos dentro los guatemaltecos, ¿no? Con la gente que está alrededor, con los que se interesan por el país, por la violencia, por todos los traumas sufridos, etcétera también, ¿no? Eso también te marca,
pero también te sensibiliza, ¿no? Y eso creo, para mí es una oportunidad muy, muy grande poder compartirlo con los estudiantes, con los amigos y que despertar su interés por el país también, ¿no? Claro y que sí. también lleguen a querer al país a través de la amistad conmigo, probablemente. Nos quedan un par de minutos, todavía tenemos un poquitito de tiempo, pero ¿podemos terminar con la Guatemala maravillosa que también existe? Existe. Guatemala es un país donde la gente ríe mucho, la gente hace el amor, la gente canta, baila y a pesar de todos los problemas intenta ser feliz, intenta de darle un sentido a su vida. Y a pesar de todos los riesgos que corres cada día al salir a la calle, la gente termina su día con alegría y la ternura entre las relaciones familiares, en muchos casos. En la mayoría, la arquitectura. La ternura. Bueno. Perdón, sí. Sí. Estoy pensando, yo sigo mi viaje, vos me estás contando y yo estoy pensando, ¿y qué más puedo acotar de Guatemala? No, sí, se trata de manifestar de muchas formas. Hay una escena artística muy, muy intensa, muy espontánea, con mucha energía. Aquí en Berlín incluso hay muchos poetas guatemaltecos, cantantes, que están tratando de hacer algo y de sacar toda esta energía. ¿Cuáles son los temas de todos estos intelectuales acá? Hay diferentes, o sea, puede ser el amor, pueden ser también las tragedias. Es algo muy universal. Somos seres humanos en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, no los salvajes y los mayas que predeterminaron que de aquí a una semana se acaba el mundo. Eso es como no tan cierto. Pues si ¿no? se acaba el mundo, ¿sabés qué? Me hubiera gustado terminar esta entrevista con un buen café guatemalteco, que no me lo trajiste. Ah, bueno, la próxima. ¿Es verdad lo del café? El café guatemalteco es muy bueno, sí, sobre todo del altiplano, claro. De la parte decime una ciudad Antigua, dicen Antigua. Acá es muy famoso Antigua, por ejemplo. En Europa, perdón que te interrumpa, pero cuando vos vas a los grandes shoppings o a los grandes centros de compras, esos exclusivos, lo primero que te ofrecen es el café de Antigua. Sí, el café de Antigua es muy, muy bueno. Sí. Y aquí en Europa se puede disfrutar muy, muy bien también, claro, por supuesto. ¿En casa se toma el café ese? En casa, bueno, pasa como con todo, ¿no? Se exporta lo mejor y para el país queda la calidad media, pero sí. Se puede disfrutar mucho. Se ha desarrollado mucho la cultura del café en los últimos años también, incluso dentro del país. Entonces, Gabriel, ¿me debes un café? Con mucho gusto. gusto. Te lo perdono, no te lo perdono. Te quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros, sociólogo guatemalteco Gabriel Caballeros, aquí en Alemania con acento. Y escríbanos, yo siempre digo, leemos todo, no podemos contestar todos los emails que nos llegan, pero realmente nos gusta saber quién está del otro lado de esta cámara, que solo lo que me muestra es la luz roja. acento@dw.de es nuestro email y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Adiós.